Muchas gracias a los Dragones del Vacío. Recuerden que tenemos un Discord. El link está en la descripción del canal. Ahí pueden dejar sus sugerencias, dudas, quejas, cualquier cosa y también pueden platicar conmigo. Los demonios corren. Creía que sabía sobre la ira humana. Los había visto pelear. Había visto la naturaleza salvaje de lo brutal que podían ser cuando estaban enfurecidos. He visto a algunos de ellos atacar a otros por varias razones. Atacar a un enemigo, robarles. Incluso he visto insultos resultar en hospitalizaciones para la parte ofensora. Muchos en toda la galaxia han aprendido a temer a un humano de temperamento corto y agresivo. Por eso apreciaba tanto a Jonathan. Tenía todas las buenas cualidades de esa enigmática especie: pasión por proyectos e ideas, compasión por aquellos menos afortunados que él mismo, las medidas a las que llegarían por aquellos por los que habían forjado intensos lazos de amistad y amor. Nunca me había dado cuenta de lo aterrador que podía ser esa última parte. Después de que su familia muriera en el bombardeo, esperaba la rabia que había visto en tantos humanos, el grito gutural, la violencia explosiva que había visto hacia aquellos que habían ganado su ira. Lo que vi al principio no fue lo que esperaba. No hubo un grito furioso de dolor, no hubo ataques, solo había una calma casi mortal. Más tarde aprendí que esto no era desconocido para los humanos. Uno de sus dichos captura perfectamente lo que no me di cuenta en ese momento: la calma antes de la tormenta. La nave llegó poco después del bombardeo. No habían enviado una flota, ni siquiera un grupo de batalla. No se consideró que el asentamiento estaba lo suficientemente defendido como para justificar más de uno. Simplemente destruyeron las instalaciones de seguridad, masacraron a las tropas colianas que defendían la colonia y barrieron para tomar los recursos no destruidos, con la intención de esclavizar a los seres restantes. Llevé a Jonathan a mi refugio oculto, pensando que era un hombre destrozado, queriendo esconder a mi amigo y esperando que los invasores no nos encontraran, para que pudiéramos informar lo que había sucedido a aquellos que vinieron a investigar una vez que los piratas se hubieran ido. No lo sabía en ese momento. Él no estaba roto, sino cargando con un terrible propósito. Mientras estábamos escondidos, escuchamos a uno de los invasores cerca de nuestro escondite. Pensé que estábamos condenados. Cuando Jonathan se movió por primera vez desde que su familia murió, antes de que pudiera detenerlo, había salido de nuestra habitación oscurecida. Mientras intentaba mantenerme en silencio, escuchó un golpe sordo. Seguramente, Jonathan estaba siendo sometido, y temí por mi vida cuando la puerta se abrió lentamente. Solo entonces me di cuenta de lo que había sucedido a mi gentil amigo. Un pirata inconsciente fue arrojado al suelo y Jonathan lo siguió. Todavía con aquella mirada en blanco que lo había atormentado desde aquel golpe fatídico. Llevó al pirata al sótano y lo ató. También lo amordazó. Lo que sucedió después me perseguirá por el resto de mi vida. Despertó al pirata. Esperaba gritos de rabia, demandas al pirata preguntando por qué había asesinado a su familia. Lo que obtuve fue una voz tranquila, casi monótona. No saldrás de este lugar entero, eso es seguro. Todo lo que puedes controlar es cuán rápido y sin dolor será este proceso. Te haré preguntas. Cuanto más tiempo te lleve darme la información que necesito, más doloroso y prolongado será esto. Si tienes suerte, te mataré cuando termine. Quitó la mordaza para escuchar la respuesta del invasor. Se rió en la cara de Jonathan y dijo: ¿Crees que me asusto de ti? ¿Un don nadie en una colonia perdida que no pudo resistir una sola nave? Su risa se cortó de golpe, y Jonathan agarró uno de sus apéndices y lo retorció hasta que escuché el crujido de los huesos rompiéndose. Las risas del pirata fueron reemplazadas por dolor.
Aún así, él seguía desafiante. Sirvo al pirata más despiadado de este sector. ¿Crees que un par de huesos rotos me harán temerte más a ti que a él? En las siguientes 12 horas, aprendió que eso solo era el comienzo. Ni siquiera había notado cuando Jonathan puso la pequeña sartén en el fuego. Definitivamente, nunca consideré qué haría con ella. Primero chamuscó la piel del pirata, haciendo sus preguntas tranquilamente. ¿Cuántas personas estaban en la nave? ¿Cuántas eran combatientes entrenados? ¿Qué armas tenían? ¿Qué tipo de motor usaban? El pirata resistió durante tanto tiempo. Nunca había visto a nadie soportar el dolor así. Casi sentí un respeto a regañadientes por la dureza de ese pirata. Pero todos tienen su límite, y Jonathan encontró el suyo. Envolvió un torniquete alrededor de los miembros del pirata. Estuve confundido por un segundo. Las heridas del pirata eran graves, pero no corría peligro de desangre. Después de eso amordazó al pirata, no interesado en lo que tenía que decir en ese momento. Sabía que los humanos eran fuertes, todos lo sabían. Pero lo que vi a continuación casi me hizo gritar, aunque le sucedía a alguien más. Puso su pie sobre el torso del invasor, agarró su pierna y con una fuerza aterradora arrancó la extremidad del cuerpo del pirata. Los gritos se escucharon incluso a través de la mordaza. Se podía escuchar al pirata intentando hablar a través de la tela que tenía en la boca. Finalmente se había quebrado al ver la pérdida de sangre, incluso con el torniquete. Jonathan ignoró el ruido y agarró el sartén ardiendo y la metió en la herida sangrante, cauterizando la herida y haciendo los gritos apagados del pirata aún más fuertes. Aún así, no quitó la mordaza, no hizo preguntas, simplemente pasó a la siguiente extremidad y repitió el proceso, extremidad por extremidad, hasta que todas fueron removidas y selladas. Varias veces el pirata se desmayó. En cada vez Jonathan se detuvo, no volviendo a empezar hasta que revivió el pirata, no queriendo que escapara ni un ápice del dolor. Finalmente, Jonathan habló. Ahora sabes a lo que me refería cuando dije que serías afortunado si te mataba. Ahora voy a sacarte los ojos. Luego te haré mis preguntas de nuevo. Si estoy satisfecho, entonces te quitaré la vida. Si no, te quitaré las orejas, luego la lengua, y después te mantendré oculto de cualquier mente civilizada. Te mantendré vivo, asegurándome de que vivas una larga vida en tu prisión de carne agonizante. Cumplió su amenaza, quemando los ojos del pirata hasta que no quedó más que pozos carbonizados. Quitó la mordaza del pirata y todos los secretos brotaron de su boca, respondiendo a cada pregunta que le habían hecho, ofreciendo cualquier información que Jonathan considerara útil, respondiendo instantáneamente a cualquier pregunta adicional. Una vez que terminó, rogó a Jonathan que terminara el trabajo. Jonathan no cumplió su palabra. No mostraste honor cuando atacaste sin previo aviso. Asesinaste a niños. ¿Por qué debería mostrarte yo alguno? Quemó las orejas del pirata, tomó su cuchillo y le arrancó la lengua. Vigiló al pirata durante la siguiente hora, asegurándose de que no se ahogara con su propia sangre, asegurándose de que no sucumbiera a sus heridas. Una vez que fue obvio que el pirata no moriría por sus heridas, me miró. Sé que eso para ti no fue fácil de ver. Lo siento por hacerte eso. Me voy ahora. Dejaré que decidas si lo dejas así contigo o lo liberas de su sufrimiento. Me voy ahora. Si todo sale bien, cuando regrese golpearé 4 veces lentamente. Si escuchas otro golpe, no seré yo. Entoné las primeras palabras que había logrado en horas. Jonathan, por favor, no lo dejes aquí conmigo. No puedo reunir el valor para quitar una vida, pero no puedo quedarme aquí con lo que queda de él. Por favor, no me hagas esto. Está bien, amigo. No debería haberte hecho esto. Lo llevaré conmigo. Lo siento por tener que irme, pero recuerda, 4 golpes o no soy yo. Con eso, cargó sobre su hombro la carne viva que una vez fue un temido pirata y se fue.
14 horas más tarde, hubo 4 lentos golpes en la puerta. Retiré las barricadas, abrí la puerta y miré a mi amigo. Cada centímetro de él estaba cubierto de sangre, respirando pesadamente, aún con esa calma monstruosa en su rostro. Vio el miedo en mis ojos y finalmente se quebró. Cayó de rodillas y comenzó a sollozar. Tratando de hablar, no pude distinguir ninguna palabra entre sus lágrimas. Me arrodillé a su lado y lo abracé de la manera más parecida a un abrazo humano que pude, solo sosteniendo a mi amigo hasta que no quedaron lágrimas. Eso duró casi otras 4 horas. Jonathan y yo dejamos la colonia unos meses atrás. Ninguno de los dos pudo vivir a la sombra de los recuerdos de ese lugar. Nos separamos en la próxima estación, yo hacia un sistema más seguro, él hacia otra colonia donde tenía familia. Me dijo que necesitaba tiempo para sanar y que la colonia a la que se mudaba tenían un buen psiquiatra, que trataba con lo que los humanos llaman trastorno de estrés postraumático. Conocí a otro humano en mi nuevo hogar. Era lo suficientemente amigable, más animado que Jonathan, pero aún lleno de esas cualidades amorosas que había admirado en mi amigo. Una vez que lo conocí mejor, le hablé sobre lo que había sucedido. Parecía perturbado, pero extrañamente parecía entender lo que había pasado. Él explicó que mientras los miembros agresivos de su especie podrían reaccionar violentamente cuando se sintieran amenazados, usar la violencia como primera solución, los más gentiles la evitarían hasta el punto en que la violencia no fuera una expresión de ira, sino una herramienta utilizada para asegurarse de que los objetivos de esa ira nunca pudieran hacer en el futuro lo que habían hecho a otros. Resulta que también tienen un dicho para eso. Los demonios corren cuando un buen hombre va a la guerra.